P. Algunos de los cambios que usted sugiere son tan poco ortodoxos que impactaría a la mayoría de los educadores hoy en día, ¿no es cierto? R. La mayoría de los educadores de la actualidad necesitan ser impactados. Un buen sobresalto a veces ayuda al cerebro que ha estado atrofiado habitualmente. P. ¿Acaso los cambios que usted sugiere para las escuelas públicas les darán inmunidad a los niños contra el hábito de la indecisión? R. Sí, ese es uno de los resultados que traerían los cambios, pero también hay otros. P. ¿De qué manera podrían los cambios sugeridos ser impuestos en el sistema escolar público? Usted sabe, por supuesto, que es difícil implantar una nueva idea en la mente de un maestro como lo es interesar a un líder religioso en modificar. R. Las clases deberían abolirse por completo. Deberían de reemplazarse por mesas redondas o por un sistema de conferencias como lo hacen los empresarios. Todos los estudiantes deberían de recibir instrucción y orientación individual sobre temas que no pueden ser impartidos adecuadamente de forma grupal. P. ¿Algún otro cambio? R. Toda escuela debería de tener un grupo auxiliar de instructores formado por profesionales, empresarios, científicos, artistas, ingenieros y periodistas, cada uno de los cuales impartiría a todos los estudiantes un conocimiento práctico de su propia profesión, negocio u ocupación. Esta enseñanza debería ser conducida a través de un sistema de conferencias a fin de ahorrarles tiempo a los instructores. P. Lo que usted ha sugerido es, en efecto, un sistema auxiliar de instrucción que les daría a todos los estudiantes un conocimiento operativo sobre los asuntos prácticos de la vida a partir de la fuente original. ¿Es esa la idea? R. Lo has puesto acertadamente. P. Descartemos el sistema escolar público y volvamos por el momento a las iglesias. Toda mi vida he escuchado a los clérigos impartiendo sermones en contra del pecado y advirtiendo a los pecadores que se prevengan y se arrepientan para poder ser salvados. Sin embargo, nunca he escuchado a ninguno de ellos decirme lo que es el pecado. ¿Podría usted iluminarme en este tema? R. El pecado es todo aquello que uno hace o piensa y que provoca infelicidad. Los seres humanos que se encuentran en óptimas condiciones físicas y espirituales deberían de estar en paz consigo mismos y siempre felices. Cualquier forma de miseria mental o física señala la presencia del pecado. P. Nombre algunas de las formas más comunes de pecado. R. Es un pecado comer con exceso porque eso lleva a una mala salud y a la miseria. Es un pecado la sobreindulgencia en el sexo porque eso destruye la fuerza de voluntad y conduce al hábito de la indecisión. Es un pecado permitir que la mente de uno sea dominada por pensamientos negativos de envidia, avaricia, miedo, odio, intolerancia, vanidad, autocompasión o desánimo porque estos estados mentales conducen al hábito de la indecisión. Es un pecado hacer trampa, mentir y robar porque estos hábitos destruyen el respeto por uno mismo, dominan la conciencia y conducen a la infelicidad. Es un pecado permanecer en la ignorancia porque eso conduce a la pobreza y a la pérdida de la confianza en uno mismo. Es un pecado aceptar de la vida cualquier cosa que uno no quiera porque esto demuestra una imperdonable pereza para utilizar la mente. P. Es un pecado divagar por la vida sin un objetivo, proyecto o propósito definidos. R. Sí, porque este hábito conduce a la pobreza y destruye el privilegio de la autodeterminación. Asimismo, lo despoja a uno del privilegio de utilizar la propia mente como un medio de contacto con la inteligencia infinita. P. ¿Es usted la principal fuente de inspiración del pecado? R. Sí. Es mi tarea ganar el control de las mentes de las personas en toda forma posible. P. ¿Puede usted controlar la mente de una persona que no comete ningún pecado? R. No puedo porque esa persona nunca permite que su mente sea dominada por ninguna forma de pensamiento negativo. No puedo introducirme en la mente de alguien que nunca comete pecados, ya no digamos controlarla. P. ¿Cuál es el pecado más común y más destructivo? R. El miedo y la ignorancia. P.
¿Tiene algo más que añadir a la lista? R. No hay nada más que añadir. P. ¿Qué es la fe? R. Es un estado mental en el cual uno reconoce y utiliza el poder del pensamiento positivo como un medio por el cual se entra en contacto y hace uso del almacén universal de la inteligencia infinita a voluntad. P. En otras palabras, la fe es la ausencia de todas las formas de pensamiento negativo. ¿Esa es la idea? R. Sí, esa es otra manera de describirla. P. ¿Posee un indeciso la capacidad para utilizar la fe? R. Puede tener la capacidad, pero no la utiliza. Todos poseen el potencial para despejar su mente de todos los pensamientos negativos y, así, beneficiarse con el poder de la fe. P. Poniéndolo de otra forma, la fe es la definición de un propósito respaldado por la convicción en la obtención del objeto de ese propósito. ¿Eso es correcto? R. Exactamente esa es la idea. Capítulo 10. La autodisciplina. P. ¿Qué preparación debe uno recibir antes de poder actuar con definición de un propósito en todo momento? R. Uno debe de ganar dominio sobre sí mismo. Aquel que no tiene dominio sobre sí mismo no podrá dominar a otros. La carencia de autodominio es, en sí misma, la forma más destructiva de indefinición. P. ¿Dónde debemos comenzar a dar el primer paso para el control sobre uno mismo? R. Dominando los 3 apetitos que son los principales responsables de la falta de autodisciplina. Los 3 apetitos son: 1. El deseo por la comida. 2. El deseo por la expresión sexual. 3. El deseo por expresar opiniones débilmente ordenadas. P. ¿Acaso el hombre posee otros apetitos que requieren de control? R. Sí, muchos de ellos, pero estos 3 son los que deberían ser dominados primero. Cuando un hombre logre dominar estos 3 apetitos, habrá desarrollado suficiente autodisciplina como para dominar fácilmente aquellos de menor relevancia. P. Pero estos son apetitos naturales. Deben ser exculpados si es que uno ha de estar sano y feliz. R. Ciertamente son apetitos naturales, pero también son peligrosos porque las personas que no han alcanzado el dominio sobre sí, sobrealimentan estos apetitos. El autodominio abarca el control suficiente sobre los apetitos para que uno pueda alimentarse de lo que necesita y rechazar la comida que no necesita. P. Su opinión es interesante e ilustrativa. Describa los detalles a través de los cuales puede entender cómo y bajo qué circunstancias las personas sobrealimentan los apetitos. R. Toma como ejemplo el deseo por el alimento físico. La mayoría de las personas son tan débiles en la autodisciplina que llenan sus estómagos con una combinación de alimentos sustanciosos que agradan al paladar, pero ponen a trabajar en exceso a los órganos de la digestión y la eliminación. Vierten en sus estómagos una cantidad y combinación de alimentos de la que la química corporal solo puede deshacerse convirtiendo la comida en venenos mortalmente tóxicos. Estos venenos congestionan y estancan el sistema de alcantarillado del cuerpo hasta que retarda su trabajo de eliminación de la materia de desperdicio. Después de un tiempo, el sistema de alcantarillado deja de trabajar del todo y la víctima sufre lo que se llama constipación. Para entonces está lista para ingresar al hospital. La autointoxicación o envenenamiento del alcantarillado corporal invade la maquinaria del cerebro y la enrolla en una especie de tapón de masa. Entonces la víctima se vuelve lenta en sus movimientos físicos y mentalmente irritable y susceptible. Si tan solo pudiera echar un buen vistazo al mal olor de su sistema de alcantarillado, se avergonzaría de verse a sí misma a la cara. Los alcantarillados de una ciudad no son los sitios más agradables cuando se sobrecargan o congestionan, pero son limpios y dulces comparados con el alcantarillado intestinal cuando ha sido sobrecargado o congestionado. Este no es un agradable relato para ser asociado con el agradable y necesario acto de comer, pero es ahí donde pertenece porque la combinación de sobrealimentación y mala comida son los males que provocan autointoxicación. Las personas que comen moderadamente y mantienen sus alcantarillados
corporales limpios, me obstaculizan porque un alcantarillado corporal limpio por lo general denota un cuerpo sano y un cerebro que funciona adecuadamente. Imagina, si tu imaginación puede ampliarse tanto, como es que un ser humano podría moverse con la definición de un propósito si tuviera su alcantarillado corporal lleno de tanto veneno como para matar a 100 personas, si éste fuese inyectado directamente en su torrente sanguíneo. P. Y toda esta molestia es el resultado de una falta de control sobre el apetito físico por la comida. R. Bueno, si deseas ser absolutamente preciso, dirías que la alimentación inadecuada es responsable de la mayoría de las afecciones del cuerpo y, prácticamente de todas las jaquecas. Si deseas prueba de esto, elige a 100 personas que sufran de jaquecas y somete a cada una de ellas a un lavado total de sus sistemas de alcantarillado corporal con un gran edema y observa que no menos de 95 jaquecas habrán desaparecido en un lapso de 5 minutos después de que sus alcantarillados han sido aseados. P. Por todo lo que dice usted sobre el tracto intestinal, tengo la impresión de que el dominio sobre el apetito físico por la comida denota también el dominio sobre el hábito de olvidar mantener los intestinos limpios. R. Sí, eso es cierto. Tan importante es eliminar la materia de desecho del cuerpo y las porciones de alimentos sin utilizar, como lo es consumir la cantidad adecuada y la correcta combinación de alimentos. P. Nunca pensé en la autointoxicación como uno de sus instrumentos de control sobre las personas y estoy completamente impresionado de saber cuántas personas son víctimas de este silencioso enemigo. Escuchemos lo que tiene usted que decir de los otros dos apetitos. R. Bueno, toma el deseo por la expresión sexual. Es una fuerza con la que domino al débil y al fuerte, al anciano y al joven, al ignorante y al sabio. En realidad controlo a todos los que se rehúsan a dominar el sexo. P. ¿Cómo puede uno dominar la emoción del sexo? R. Mediante el sencillo proceso de convertir esa emoción en una forma de actividad distinta a la de la copulación. El sexo es una de las fuerzas más grandes que motivan a los seres humanos. Debido a este hecho, también es una de las fuerzas más peligrosas. Si los humanos controlaran sus deseos sexuales la mitad del tiempo que desperdician en ir tras el sexo y los convirtieran en una fuerza propulsora con la cual seguir adelante en su ocupación, nunca conocerían la pobreza. P. ¿Debo entender que quiere usted decir que existe una relación entre el sexo y la pobreza? R. Sí, cuando el sexo no se encuentra bajo un control absoluto. Si se le permite llevar su propio curso, el sexo rápidamente nos llevaría al hábito de la indecisión. P. ¿Existe alguna relación entre el sexo y el liderazgo? R. Sí, todos los grandes líderes en cada ámbito de la vida están muy sexualizados, sin embargo, siguen el hábito de controlar sus deseos sexuales, convirtiéndolos en una fuerza impulsora en su profesión. P. ¿Es el hábito de la sobreindulgencia en el sexo tan peligroso como el hábito de consumir drogas o alcohol? R. No existe diferencia alguna entre estos hábitos. Ambos conducen al control hipnótico a través del hábito de la indecisión. P. Porque el mundo considera el sexo como algo vulgar. R. Por el soez abuso que las personas han hecho de esta emoción. No es el sexo lo que eso es. Es el individuo que se rehúsa o se niega a controlarlo y a dirigirlo. P. Quiere decir, por su afirmación, que no debemos exculpar el deseo sexual. R. No, quiero decir que el sexo, como todas las fuerzas accesibles al hombre, debe ser entendido, dominado y puesto al servicio del hombre. El deseo por la expresión sexual es tan natural como el deseo por la comida. El deseo no puede descartarse más de lo que puede uno detener por completo el caudal de un río. Si la emoción del sexo se desconecta de su modo natural de expresión, estallará en alguna otra forma menos deseable, tal como un río, si es embalsado, se abriría paso y fluiría alrededor del embalse. Quien posee autodisciplina entiende la emoción del sexo, la respeta y aprende a controlarla y a convertirla en actividades constructivas. P.
exactamente qué daño existe en la sobreindulgencia en el sexo. R. El mayor daño es que agota la principal fuente de impulso del hombre y desperdicia, sin una adecuada compensación, la energía creativa del hombre. Disipa la energía que requiere la naturaleza para mantener la salud física. El sexo es la fuerza terapéutica más útil de la naturaleza. Reduce la energía magnética, que es la fuente de una personalidad atrayente.